Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Vamos a mirar esta introducción a la carta a los Hebreos. Esta carta es una carta maravillosa. Si usted es de los que les gusta leer un poco más, y debería gustarle leer un poco más de la palabra, le invito a que usted lea la carta completa. Son solo 13 capítulos, pero son bien sustanciosos, son bien buenos para leerlos, para estudiarlos y tenerlo como una referencia para nosotros. La carta a los Hebreos no se sabe quién la escribió. Esa es la realidad. Algunos se la atribuyen a Apolos, quien era un discípulo de Pablo. Otros se la atribuyen a Priscila, quien era una pareja de ministros, Priscila y Aquila, que aparece en la carta, en el libro de los Hechos. Lo que sí se sabe es que el autor o autora de la carta a los Hebreos era una persona muy cercana al apóstol Pablo. La teología de Pablo está muy marcada en el libro, y también hacia el final, que hay unas salutaciones, vemos muchas personas en común como Timoteo, Onésimo y otros personajes que eran muy cercanos al círculo del apóstol Pablo. La carta a los Hebreos es una carta escrita a una comunidad justamente de hebreos, a los cuales la idea es de demostrarles que Jesucristo es el que había de venir, era el Mesías que ellos esperaban. Arranca la carta con una descripción majestuosa de quién es el Hijo, y empieza diciéndonos primero que todo que antes, en el tiempo pasado, a los padres de ellos, ¿cómo les hablaba Dios? Lo acabamos de leer en versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por medio de los profetas. ¿Cómo hablaba Dios en los tiempos de antes? Por medio de los. Pero ahora, mire que dice, no está hablando por medio de otros profetas, no está hablando por medio de pastores o siervos, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, de Jesucristo. Ahora la palabra que nosotros tenemos viene directamente ¿de quién? Vamos, dígalo fuerte, ¿de quién? De Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Ahora arranca diciéndonos que el Padre nos ha hablado revelando su plan de salvación. Pero ¿quién es este Hijo? ¿A quién se está refiriendo? Miremos entonces el versículo 2 detenidamente. Dice: a quien constituyó heredero de todo, y por quien, ¿qué dice la palabra de Dios? Asimismo hizo ¿qué? ¿Por quién hizo el universo? Por el Mesías, por Cristo. Ahora, para muchos esto puede ser un concepto, bueno, ¿cómo así? No entiendo, ¿acaso Cristo era antes? Claro que sí. Si usted va a Juan capítulo 1, versículo 1, Juan concuerda con el autor de los Hebreos. Juan capítulo 1, versículo 2 nos dice que en el principio, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él. ¿Quién es ese Él? Se está refiriendo al verbo. Fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Todo lo que ha sido creado, todo lo que nosotros vemos, palpamos, y aún lo que no vemos o aún lo que no entendemos, fue creado por esta segunda persona llamado el Hijo, o también conocido como Cristo para nosotros. ¿Cómo es eso posible si Cristo no había nacido? Es que Cristo existía desde el principio. Por eso dice, en el principio ya era el verbo. Cristo coexistía, ya existía desde el principio.
pero no solamente era con Dios, sino que también era Dios. Ahí vemos el principio o lo que encontramos en la doctrina de la Trinidad. Ahora, cuando encontramos acá, dice que por Cristo, todo fue creado, todo fue creado, el universo, todo lo que existe fue hecho por Él. Número 2, segundo atributo que encontramos, versículo 3, el cual siendo, mire lo que dice, el resplandor de su gloria. ¿Quién es Cristo? El resplandor de la gloria del Padre. Y número 2, ¿qué dice? La imagen misma de su sustancia. Aquí volvemos a aparecer esta constante en la doctrina paulina, porque Pablo nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios ¿qué? Invisible. Dígalo conmigo, Cristo es la imagen visible del Dios que es invisible. Por eso habla de la imagen de lo que es visible, de la misma sustancia. Y número 4, ¿qué dice? Quien sustenta, vamos, dígalo en voz alta, ¿qué dice? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta ¿qué? Todas las cosas ¿con qué? Con la palabra de su poder. Mire, a lo mejor usted lee este pedazo y usted pasa derecho y no lo entiende, pero quiero explicárselo un poco. ¿Cuántos de aquí son dueños de su propia casa? Los que tienen su propia casa. Listo. Comprar la casa fue ir y pagar la escritura y ya. Usted con eso ya tiene su casa para siempre. No. ¿Qué hace falta? A ver. No, pues usted la pagó ya, ¿no? Listo, pagó, firmó escritura. Usted dijo, esta casa es mía. ¿Suficiente? No. Hay que amoblarla, hay que arreglarla. Aparte de eso, ¿qué hay que hacer? Hay que pagar impuestos. ¿Ustedes pagan impuestos? Ojalá sí, hay que pagar los impuestos. La misma palabra de Dios nos dice que debemos hacerlo. Entonces, con el hecho de comprar y tener no es suficiente. Hay que comprar y hay que sustentar. Hay que sostener. Recuerdo muy bien cuando yo era pastor de jóvenes, que un muchacho se me acercó y me dijo, pastor, voy a comprarme un carro. Yo, uy, qué bueno, hermano, ¿qué carro te vas a comprar? Vamos a comprar un carro nuevo. Y yo, bueno, pues yo sabía que él trabajaba ganándose un mínimo. Y dije, mira, ¿y cómo haces para comprar un carro nuevo? No, pastor, ya yo hice la matemática, hice la cuota y lo que me gano me da justamente para la cuota y el seguro. Ah, qué bueno, hijo, pero venga, miremos otros ítems. ¿Dónde vas a parquear el carro? Ah, no, yo lo parqueo en la calle. Mire, usted sabe que es dejar un carro nuevo en la calle al frente de su casa. ¿Y donde usted vive? Hay que pagarle un parqueadero. ¿Y cuánto vale un parqueadero? Bueno, vaya, averigüe por allá, pero puede estar entre 150, 200, 300, dependiendo. ¿Cómo así, pastor? ¿Y la gasolina? No, pastor, esa yo me la rebusco. Listo, gasolina se fue. ¿Y cuando se le acaben las llantas? ¿Cuánto se le da uno en las llantas del carro? Es 1 millón. Ahí entre instalación, todo se le da 1 millón de pesos facilito. ¿Qué vas a hacer? ¿Y los frenos? Cuando se te acaban los frenos, ¿qué vas a hacer? ¿Y el cambio de aceite? ¿Qué es más caro, comprar o sostener? Toda la vida. ¿Dónde están los casados? Levanta la mano a los casados. ¿Qué fue más barato, el matrimonio o el sostener el matrimonio después de uno casarse? La boda. Para muestra un botón, ¿no? Usted dice, no, pastor, es que me gasté como 10, 15, 20 millones en la boda. Listo. ¿Cuánto le ha costado sostener ese matrimonio? Creo que por ahí pasó la cuenta hace rato. Una cosa es hacer y otra cosa es sostener. Entonces nos dice la palabra de Dios que el Padre por Cristo creó todo el universo, pero Cristo ahora es el que sostiene, dice, Él sustenta todo lo que ha sido creado. Miren nomás el caso del sol. ¿Quién le echa combustible al sol? ¿Por qué no se le ha acabado el combustible al sol después de tantos años? Hasta este año parece que le hubieran echado un poquito de más combustible, ¿no?
¿Cómo hace la naturaleza para sostenerse? Todo se sostiene, dice la palabra de Dios, por la palabra de poder de Cristo. Cristo es alguien mucho más que el ser humano que vino aquí a la tierra. Y es lo que la palabra de Dios nos quiere llevar a comprender el día de hoy. Es que Jesucristo es Dios. No era, porque Él hoy está centrado a la diestra del Padre. Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora termina diciendo, hecho tanto superior ¿a quién? A los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué es importante? Porque el Señor nos quiere llevar a comprender hoy la naturaleza divina de Cristo. Estamos en un tiempo en el cual se practica algo que se llama la exógesis. Para los que toman apuntes, escriba exógesis y estúdialo en su casa. ¿Qué es la exógesis? La exógesis es algo contrario a la exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es cuando usted toma un texto bíblico, lo estudia, lo entiende en su contexto, en su idioma original, trata usted de hacer el estudio más profundo para comprender qué le quiere decir la palabra de Dios a usted. La exógesis es cuando yo sé lo que quiero decir y sé lo que quiero probar, y lo que quiero es buscar versículos que me aprueben lo que yo quiero decir. En otras palabras, yo imponiendo mi pensamiento sobre el de la palabra de Dios. Y es aquí donde nos encontramos en la iglesia contemporánea de hoy. Una iglesia que la cual se ha olvidado la naturaleza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eso, la palabra de Dios. Y al ser la palabra de Dios es algo que es poderoso, algo que es indiscutible. Es algo que no pasa con el tiempo, es algo que permanece para siempre. Pasarán los cielos, pasarán la tierra, pero la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? No pasará. Las palabras del Señor permanecen para siempre. Entonces, al nosotros comprender esto, nos damos cuenta que estamos llenos de mucha exógesis. ¿Qué es la exógesis? De personas que han querido enseñar algo, han querido mostrar un pensamiento y acomodan la Biblia para querer presentarlo. Y muchas veces lo hacen de manera inocente. No lo digo que sean personas con malas intenciones y demás, pero a lo mejor así les enseñaron a hacer las cosas. Pero el problema es que esto es la manera incorrecta de interpretar la Biblia. Cuando yo leo la Biblia y entiendo que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia me debe hablar a mí, no yo le debo hablar a la Biblia. Amén. ¿Sí la captaron o no? ¿Quién tiene que hablarle a quién? ¿La Biblia a mí o yo a la Biblia? La Biblia a mí. ¿Y yo debo estar sujeto a qué? A lo que diga la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es clave que comprendamos esta naturaleza en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando hemos mirado hoy las enseñanzas de la persona de Cristo, cuando hemos mirado lo que se ha querido plantear, es cierto que Cristo fue humano. Cristo vino a la tierra, se encarnó. Parece que vamos a tener que abortar este plan del micrófono. Vamos a ver si nos funciona. Cristo es el hombre que vino a la tierra, es cierto. Habitó entre nosotros, sí, es cierto. Vimos su gloria, como dice Juan, como la del unigénito Hijo de Dios, es cierto. Pero Jesús no solamente fue hombre, Jesús tenía una naturaleza en la que Él era 100% Dios. Pastor, pero es que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Vamos a ver. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 5. Y vamos a leerlos del versículo 17 en adelante. Si usted en casa quiere leer los primeros 16 versículos, esto trata de la sanidad del paralítico de Betesda. Ahora, los fariseos tenían un problema con Jesús por esta sanidad, porque esta sanidad fue hecha en un día de reposo. Y en el día de reposo se supone que la gente tenía que reposar. Y no se debía, entre comillas, sanar en un día de reposo.
Le están armando el escándalo a Jesús, están ahí en toda su algarabía. ¿Y qué le dice Jesús? Mira lo que dice, versículo 17. Y Jesús le respondió. ¿Qué le respondió Jesús? Léalo conmigo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Usted y yo leemos ese texto y usted no le ve problema a ese texto. ¿Por qué? Porque a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios y mi Padre trabaja. Jesús como hijo de Dios trabajaba, entonces normal, no pasa nada. Pero entonces tenemos que comprender un poco de lo que es el contexto judío. ¿Qué nos dice el contexto judío? Mire el versículo 18. ¿Qué dice el verso 18? Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Venga, haga una pausa. ¿Cómo así? Por decir mi padre trabaja y yo también lo querían matar. ¿Qué eso qué tiene de malo? Ahora lea lo que sigue. ¿Por qué razón? Porque no solo quebrantaba el día de reposo. Vamos, léalo fuerte. ¿Qué? Que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para usted y para mí, en nuestro contexto, que Jesús dijera mi Padre y yo trabajamos no significa nada. Pero para el judío de la época, escuchar mi Padre y yo trabajamos, para él significaba de que Jesucristo no solamente se estaba haciendo hijo de Dios, sino que se estaba haciendo, lea, ¿qué dice? Igual a Dios. Y por eso los judíos querían era ¿qué? Ni siquiera arrestarlos, ni siquiera castigarlo con varas, querían era matarlo. Hay cosas del contexto que nosotros no las entendemos, no las captamos. Y por esa razón es importante que hagamos una exégesis de la Biblia para comprender realmente qué es lo que sucede. Son cosas que no captamos porque hay variedad en las culturas, hay variedad en el pensamiento. El Jesús decir mi Padre y yo estamos trabajando significaba que Jesús estaba haciéndose igual a Dios. Y eso para los judíos era un problema, porque Dios solamente había uno, no pueden haber más de uno. Y Jesucristo no estaba diciendo yo soy otro Dios, no le estaba diciendo que Él también es Dios. Juan capítulo 10. Y estos son solo dos de muchos versículos que encontramos esta figura. Versículo 30. Dice la palabra de Dios, yo y el Padre, vamos, dígalo fuerte, yo y el Padre. Ahora, ¿usted le ve problema a eso? No, normal, ¿cierto? No, no se ve nada raro. Pero mire lo que pasa, mire qué reacción causa esto. Versículo 31. Entonces los judíos, no dice que tomaron las piedras. ¿Qué dijeron? ¿Qué quiere decir volvieron a tomar? Que ya habían intentado. Y créame que no era la del capítulo 5, porque han pasado varios días en el proceso. Aquí en este mismo día ya habían querido apedrear a Jesús. ¿Cuántas veces? Al menos una vez. Esta iba a ser posiblemente la segunda. Volvieron a tomar las piedras. ¿Para qué? Para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Y qué le respondieron los judíos? Léalo en voz alta. Por buena obra no te apedreamos, sino ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque tú siendo hombre te haces igual a ¿quién? A Dios. Mire, usted y yo vimos esa frase, el Padre y yo somos uno, no pasa nada. Pero el judío entendía que Jesucristo en ese momento estaba diciendo que Él era igual a ¿quién? A Dios. Y por eso el judío era apedrearlo de una. Y Jesús de alguna manera se les escabulló y se les perdió, porque todavía su hora no había llegado. Jesucristo es Dios. Y que no toda la iglesia está al 100% con esto. Y aquí es donde nos encontramos con el problema, porque en el nosotros trabajo que hacemos de enseñar a Cristo, lo enseñamos de una manera sencilla.
lo enseñamos de una manera humana, lo enseñamos de una manera cercana, pero se nos olvida que ese Jesús que fue cercano también es Dios. Quiero explicárselo en un contexto para que a lo mejor con este Dios te lo comprenda. Muchas veces, no sé si le ha pasado que usted en su lugar de trabajo, usted se hace amigo del jefe. ¿Quién le ha pasado que usted se ha hecho amigo del jefe? Mire, se da poco. ¿Por qué se da poco que usted se hace amigo del jefe? Porque muchas veces las personas no saben manejar con madurez esa relación. Y a veces confunden al amigo con el jefe. No saben cuándo es jefe y no saben cuándo es amigo. Y muchas veces el jefe le está diciendo, vea, tráigame eso. Vaya, dígale a otro, ¿qué le pasa? Porque el que recibió la orden no escuchó al jefe, sino que escuchó ¿a quién? Al amigo. Por eso la mayoría de veces cuando uno está entrenando para ser jefe o para hacer una posición de autoridad, lo primero que le dicen a uno es, no se haga amigos de los empleados. No es por uno, es porque la gente no siempre sabe distinguir cuando uno está ejerciendo cada función. En nuestra misión panamericana es una de las cosas que practicamos mucho. No el ser distantes de la gente, al contrario, el ser cercanos a las personas. Mire, cada vez que hablamos de la ofrenda, ¿qué dicen los pastores o qué les digo yo? Si ustedes tienen alguna pregunta, llame a qué WhatsApp. ¿A qué número dice que escriban? ¿Sabe qué número es el que están dando? El mío. Vea, este que tengo aquí. Al que me diga a mí, pastor, yo no sé cuál es su número, está más dormido que quién sabe. O es de los que se va al baño a la hora de la ofrenda, seguro. Somos una iglesia que tratamos de ser un poco familiar. Vamos a sus casas, visitamos, a veces nos sentamos, recochamos, somos cercanos. Pero ¿qué pasa muchas veces? Hay creyentes que no son lo suficientemente maduros, que no saben distinguir cuándo uno es persona normal y cuándo uno es pastor. Y cuando esa línea se borra, la vida espiritual puede tender a ser un poco difícil. Y no es solamente acá. Mira, acabo de venir de paso, estuve 2 días allá estaban haciendo la reunión de zona. Justamente el pastor Juan y su esposa estaban allá, vinieron con nosotros. Vinimos al mismo bus, ¿cierto? Vinimos el mismo bus el jueves. Y el pastor, el presbítero de la zona, él es el que está a cargo de todo lo que es Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas y de Cali. ¿Qué clase de autoridad tiene el pastor Benur? Autoridad muy alta. Pero allá, ¿cómo nos encontraste cuando llegaste? Jugando fútbol con él, recochando con él. Porque es parte de nuestra esencia, ser cercanos a la gente. Pero eso muchas veces causa problemas. Porque a veces en el juego, o a veces en la cercanía, el jefe da una orden y uno quiere contradecírsela. Y eso mismo pasa cuando en la iglesia contemporánea, cuando estamos hablando de Jesús, o cuando estamos hablando aún del mismo Dios. Tenemos una cercanía con Dios, tanto que podemos en cualquier momento hablar con Él, ¿o no? Cualquier momento usted puede arrodillarse, Señor, te doy gracias. Es más, esto me llamaba la atención de algunas personas que escucho sus sermones, escucho sus prédicas, y a la hora de orar no se atreven a tutear a Dios. Oran, Señor, usted que está arriba en los cielos, usted que es poderoso. Y una vez le pregunté a alguno de ellos, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué le dice usted? Dice, lo que pasa es que para mí Dios es tan grande y tan poderoso que no me atrevo a tutearlo. Uno tutea es al amigo, ¿sí o no? O usted llega a la presidencia, ¿qué yo presidente? ¿Todo bien? Usted, no, uno ser con respeto, ¿no? ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él? Pero hay un nivel de respeto por la autoridad que él tiene. Pero mire lo que pasa en nuestra vida de oración. ¿Cómo oramos muchas veces? Señor, te pido que te manifiestes ahora mismo. Muévete ya, sáname. Libera a esa persona, tráelo a casa. Un momentico. Una cosa es la cercanía y otra cosa es la autoridad. Pregunta, como se llamaba esa serie antigua, ¿no? ¿Quién manda a quién?
En la oración, Él es Dios. ¿Quién soy yo? Un siervo. ¿Qué puedo pedirle a Dios? Vamos a la palabra y la palabra me dice que sí le puedo pedir. El problema está en el cómo le pido. ¿Cómo pidió Jesús? Jesús tenía una petición muy grande. Jesús estaba en el Getsemaní. ¿Qué petición le tenía al Padre? Padre, si este plan se puede lograr, se lo voy a hablar en términos nuestros. Si este plan se puede lograr de alguna otra manera que yo no tenga que sufrir tanto, por favor. Pero que no se haga, sino que se haga tú. Hay una gran diferencia entre decir, Señor, sáname ahora mismo, a decir, Señor, yo te pido que por favor me sanes. Yo te pido que por favor hagas una obra en mí. Yo te pido, Señor, que te muevas en mi vida. Yo te pido que me llenes. Hay una diferencia muy grande. Una cosa es una orden y otra cosa es un pedido. ¿Cómo es tu oración? Porque mi oración es un reflejo de cómo está mi doctrina. Usted puede decir, yo sé mucho de esto, pero la oración es donde uno realmente refleja qué es lo que yo creo, qué es lo que yo tengo aquí adentro. Señor, ¿por qué? Explícame por qué a mí esta situación. Pausa, calma. A ver si están de acuerdo conmigo. Las explicaciones se dan de abajo para arriba y no de arriba para abajo. No todo el mundo está de acuerdo, y lo sé. ¿Quién explica a quién? ¿Los padres a los hijos o los hijos a los padres? Mire que estamos casi miti-miti. Hay personas que creen que los padres tienen que explicarle a los hijos. Y es porque en la mente de ellos los hijos están por encima de los padres. Ellos hacen lo que los hijos les dicen. Y se aplica todavía al principio, porque si está hijos y luego padres, las explicaciones van de abajo. Se quedaron callados. Ay, Señor, que me dejen salir por la puerta de atrás, porque los veo algunos con cara agresiva. Vaya usted a la alcaldía y pide explicaciones al alcalde por alguna obra que él haya hecho. ¿Él te la va a explicar? No. Si es que te abre la puerta, es que si lo dejan pasar a la oficina. Ay, hermano, no pregunte por qué, sino para qué. Venga, ¿será que Dios me tiene que responder mis preguntas? Que Dios lo puede hacer, claro, Él todo lo puede. ¿O no? Sí, pero de que lo tiene que hacer, yo estoy esperando que Dios me revele por qué. Venga, usted puede morir y Dios no se lo tiene que mostrar. Porque Él es Dios. Él es Dios. Yo solo soy una creación suya. Yo solo soy un súbdito. Yo solo soy un siervo en las manos del Señor. ¿Quién manda a quién? Muchas veces pareciera que yo mandara al Señor, porque todo lo que diga en el nombre de Jesús se lo va a hacer. Todo en el nombre de Jesús. Y tiene que hacerse así porque yo digo. Y lo chistoso es que la iglesia, cuando usted escucha orar a alguien así aquí arriba, percibe como que, uy, qué autoridad que tiene ese hermanito y esa hermanita. La mayoría de gente lo percibe esa mandadera a Dios como autoridad. Pero yo lo percibo como una falta de respeto. Porque yo no puedo mandar a Dios. Yo estoy sujeto a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la iglesia, así también en mi vida. Aquí viene entonces la siguiente parte. Si esa debe ser nuestra actitud hacia Dios, ¿qué acabamos de establecer al principio? ¿Que Jesucristo es o no es Dios? Jesucristo es Dios. Entonces ahora viene la siguiente parte. Vemos por ejemplo en la palabra de Dios que Jesucristo dice, si te dan en una mejilla, ¿cierto? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Y Jesús es? ¿Debemos hacerlo o no debemos hacerlo? Pero mire que la mayoría de personas toman ese texto es como una recomendación. No lo toman como un mandamiento. Lo toman es como que, vea, si a usted le parece a lo mejor, ponga la otra mejilla. Si usted cree que la situación es apropiada, entonces hágale.
Pero Jesús no dijo si la situación es apropiada. Dijo, yo les digo, de aquí en adelante, antes decía ojo por ojo, pero ahora yo les digo, si te dan una mejilla, ya no les gustó tanto el texto, no sé. Si te dan una mejilla, ponga la otra. Si te piden que carguen alguna milla, llévalo dos. Si te piden la capa, déle hasta la túnica. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Y Jesús es Dios. Si Dios no lo dice, eso es un mandamiento. No nos da la opción de si queremos cumplirlo o no. Escucho constantemente en conversaciones que tengo con varias personas la frase, ay pastor, pero es que eso era Jesús. Ay, pero es que yo no he llegado a ese nivel. Ay, no, pero eso era en esa época. No. Las palabras de Jesús siguen siendo vigentes el día de hoy. Las palabras de Cristo todavía siguen siendo vigentes para nosotros, porque no es palabra de cualquier persona. Oiga, no es ni siquiera de un ángel, porque estableció el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos que Jesús está por encima de los ángeles. Y continúa, usted siga leyendo Hebreos y sigue estableciendo la supremacía de Cristo sobre todo, del Hijo. Las palabras de Cristo nosotros tenemos que tomarlas como mandamientos. Pero ¿qué nos encontramos? Con una iglesia que sabe algunas historias de Cristo, mas desconoce los mandamientos de Cristo. No estudia los evangelios. No lee, no comprende qué es lo que Cristo demanda de nosotros. Si alguno quiere salvar su vida, dijo Jesús, la perderá. Mas todo aquel que pierde su vida por mi causa, la ganará, la hallará. Todo aquel que me sigue y no esté dispuesto a dejar a papá, mamá, hermano, hermana, esposo, esposa, hijos e hijas, aún a su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Pero tomamos eso como, no, es que vamos a hacer un proceso a ver si llegamos allá. No. Es que si quieres ser discípulo de Cristo, ese es el primer paso. Renunciar a todo, aún a sí mismo. No es dicho por el hombre, no es dicho por ni siquiera el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. No fue dicho ni siquiera por un profeta, por un ángel. Es dicho por el mismo Dios, porque Jesucristo es Dios. Y sí, yo sé que esas palabras son duras de oír. Y sí, yo sé que esas palabras son difíciles de escucharlas. Y a Jesús le pasó una escena en que los discípulos van y le dicen, Jesús, venga, la gente se nos está yendo. Jesús, la gente, esas palabras son muy duras. ¿Y qué les dijo Jesús a los discípulos? A ver, Juan capítulo 6. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Cómo así? Eso está muy duro. Pero ¿sabe qué respuesta hubo? ¿Sabe qué sucedió? Pedro se acerca a Jesús. ¿Y sabe qué le dijo Pedro a Jesús? ¿A quién iremos, Señor? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús son vida para nuestros huesos secos. Las palabras de Cristo son la vida que nosotros estamos buscando hallar. Los mandamientos de Cristo traen aliento a nuestro ser. Tenemos que aceptarlos tal y como son y obedecerlos, porque las palabras de Cristo son certeras. De ahí entonces nos llevan a una reflexión. Nos debe llevar a nosotros a comprender un par de cosas que son importantes. Número uno, ¿qué demanda Cristo de ti? ¿Qué demanda Cristo de ti? Y quiero decirle que posiblemente usted no sabe qué demanda Cristo de usted. Para saber qué demanda Cristo de mí, yo tengo que leer lo que Cristo hizo.
estar en constante contacto con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estudiarlo constantemente para que de ahí yo sepa qué hizo Jesús, cómo Él vivió y cómo sus palabras me afectan a mí. Pero muchos ni siquiera saben qué es lo que Cristo pide de nosotros. Necesitamos hacer de nuestra vida una constante lectura de los evangelios, acercarnos más a la persona de Cristo, no solo como humanos, sino también como Dios que Él era. Entender que sus palabras para nosotros siguen siendo vigentes y siguen siendo vida el día de hoy. Ah, pastor, pero es que no me gusta. Bueno, aquí no es cuestión de gustos. Aquí no es cuestión de que si te parece o no te parece. Cristo no vino a que tú le juzgues sus palabras. Él está por encima de eso. Él es Dios. Y sus palabras se cumplirán. Porque las palabras de Cristo son palabras verdaderas. ¿Sabe por qué Pedro le dijo a quién iremos? Porque Pedro era un pescador y salió una noche a trabajar como todos los pescadores. Si usted no es pescador, usted a lo mejor no sabe esto, pero si usted ha sido pescador o conoce a alguien que es pescador, usted sabe que no se pesca a las 8 de la mañana ni a las 4 de la mañana. Sale a pescar a las 2 de la mañana. Ese es el horario de trabajo de un pescador. 2, 3, 4 de la mañana. A las 8 de la mañana ya ellos terminaron. Y ya aproximadamente a esa hora estaba Pedro lavando sus redes, ya había terminado. Sino que esa noche había sido muy difícil para Pedro porque no habían pescado nada. Y aparece Jesús. Jesús se sube en la barca y le dice: Pedro, vamos mar adentro. Pedro le dice: Jesús, pero ¿cómo? Esta no es la hora de pescar. Imagínese usted vendiendo almuerzos a las 7 de la mañana. ¿Qué le dirían a usted? Sale a vender almuerzos a las 7 de la mañana. ¿Qué le diría a la gente? Venga, más tarde, pasa a las 10. O vendiendo desayunos a las 5 de la tarde. Venga, esa no es la hora. Eso es lo que le pasaba a Pedro. Pedro le dijo: Jesús, pero es que yo trabajé toda la noche y no pescamos absolutamente nada. Pero algo se activó en Pedro, su fe se activó en ese momento y le dijo: pero ¿sabe qué, Jesús? Por tu palabra voy a ir. Y se subieron a la barca. Jesús le dijo: suelta la red. Y Pedro soltó la red. Y de repente salió una pesca tan grande que la barca de Pedro se hundía y tuvieron que llamar a otras barcas para que pudieran recoger junto con él. Al terminar de recogerlo todo, ¿sabe qué hizo Pedro? Se arrodilló ante Jesús. Si Jesús estuviera diciendo que Él no es Dios, le hubiera dicho: Pedro, párese, como pasa en Apocalipsis. Juan se arrodilla ante el ángel y le dice: venga, ángel, Juan, párese, yo soy un consiervo tuyo. Jesús no lo paró, porque Él es digno de adoración. ¿Y qué le dijo Jesús? De hoy en adelante te haré pescador de hombres. ¿Y qué le dijo Pedro? Ay, Señor, venga que me hace falta 2 años en la universidad y lo sigo. ¿Eso dijo Pedro? Señor, 3 pescas más porque me faltan 4 cuartos de la casa y luego sí te sirvo. ¿Así? Señor, 1 año más porque el próximo año me pensiono y ahora sí te sirvo con todo. ¿Eso le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Nada. Dejó las redes y se fue tras Jesús. ¿Sabe usted que Pedro era casado? Jesús le sanó la suegra. Si tenía suegra, tiene esposa. ¿Cómo habrá sostenido Pedro a su casa? Porque él decidió seguir a aquel que sustenta todo por la palabra de poder que tiene. La provisión llegaría de algún lugar.
Él le creyó a Cristo porque él sabía que lo que estaba frente a él no era una persona cualquiera, era el Hijo de Dios, el prometido, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Aleluya. Muchas veces el Señor nos da órdenes: Señor, un momentico, una semanita más, un mesecito más, un año más, y no la hemos pasado de ese un año más, un mes más, y la pregunta es: ¿hasta cuándo? Si el que te está hablando no es un profeta, el que te está hablando no es uno cualquiera, el que te está hablando es Dios, es quien vino y descendió, siendo ese Emmanuel lo que estaba profetizado. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero hoy, dice su palabra, está sentado a la diestra de Dios Padre, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos, Señor, por tu palabra en este día. Reconocemos que tú eres Dios y que Jesucristo, quien vino a la tierra, también es Dios como segunda persona de la Trinidad. En esta hora, Padre Celestial, nos unimos en adoración a ti, Señor. Primero que todo, pidiéndote perdón porque muchas veces, Señor, hemos sido atrevidos. Hemos entrado en discusiones, en diálogos contigo, Señor, olvidándonos de nuestro lugar. Tú eres Dios, yo soy tu siervo. Señor, que se haga tu voluntad, así en el cielo, así también en mi vida, así también en mi familia, así también en mi casa, así también en tu iglesia, Dios. Todo es tuyo y todo te pertenece. Lo que sea que tú me quieres dar, Señor, yo lo recibiré con agrado. Y hay cosas que anhelo y las pido, Señor, pero te ruego que en tu perfecta voluntad, Señor, se puedan realizar. Si es tu voluntad, que se hagan, y si no, aceptaré tu respuesta, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, humillándonos, Señor, ante ti. Humillándonos, Señor, ante ti, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Aquí estamos, oh Señor. Obra en nuestra vida, Padre Celestial. Obra en nuestra vida, oh Señor. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito.